Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, eleva tu voz y alábalo por un momento. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Dios, porque aún no has terminado. Se los digo, estoy agradecido. Oh, gracias, Señor, gracias, Jesús. Bien, antes de sentarnos, dile a la persona a tu lado esto. No había visto que te movieras así en el último año. Luego pueden sentarse. Díselo ahora mismo. Oh, aleluya. Estamos muy felices de que estén aquí en este Día de los Caídos. Qué alegría tenerlos. Siempre es nuestro privilegio y alegría. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los que están viendo en nuestro anexo y en el otro auditorio. Bienvenidos los que nos ven en la ciudad de Nueva York, en todo el país y en todo el mundo. Estas son las naciones que están en vivo hoy. Saludamos a Nigeria y Malawi. Saludamos a Sudáfrica, Somalia, Ruanda, Namibia, Uganda, Kenia y Togo. Decimos aleluya a Malasia, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Sri Lanka. Estoy tan feliz de ver a esta otra nación aquí. No había visto al Líbano aquí antes. Y estoy muy agradecido. Creemos en un avivamiento en el Medio Oriente. Afganistán, Nueva Zelanda y Australia. Saludamos al Reino Unido, Irlanda del Norte, Escocia, Polonia, Alemania, Austria. Saludamos a Francia, Bélgica, Irlanda, Noruega, Finlandia, Hungría, España y a un gran grupo de personas de Italia a las que saludamos. Esto es muy divertido. Groenlandia y Países Bajos, saludamos a Malta y Albania. Aleluya para Bulgaria, Grecia, Portugal y Suiza. Para los vecinos del norte, bienvenidos los que nos ven en vivo desde Canadá. Siempre me bendice ver reservas de las primeras naciones que están con nosotros. La nación Navajo, bienvenidos también México, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Dominica, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Granada, decimos Cristo vive a Nicaragua, Islas Caimán, Haití, Bermudas, Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y los últimos dos son Puerto Rico y República Dominicana. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven. Y luego saludamos a los 44 estados de Estados Unidos que están aquí hoy. Qué gozo tenerlos con nosotros en esta oportunidad y que estén aquí con nosotros en vivo, aquí en la iglesia de Times Square. Nuestra serie se llama Uno lleva a un billón. Esa es nuestra visión, 1,000 millones de almas, mientras comenzamos a alcanzar a las naciones de todo el mundo. Y es el número de personas que creemos que nacerán de nuevo, y ese uno es nuestra responsabilidad. Ese es el reto en estas próximas semanas. Es nuestra responsabilidad porque empieza por cada uno de nosotros. Uno de los gozos más grandes es obedecer a Dios por ese billón, es ver a los que se bautizarán hoy. Y eso me trae gran gozo. Ver a unas 510 personas nacer de nuevo en la Pascua y luego ver a más de 300 y los que están siendo bautizados ahora mismo. No solo de todo el país, sino de todo el mundo. Tenemos personas que se bautizan desde Texas hasta Michigan, desde Mississippi hasta California y también desde el Reino Unido, el país de Georgia. Olvidé algunos de los otros lugares. Más se unirán a nosotros y estamos muy agradecidos. Y este puede ser el momento en que Dios incluso puede hablarte para darte el siguiente paso en obediencia. En 1983, cuando me dirigía a mi primera asignación ministerial en Detroit, David Wilkerson le dio a los que fueron recién ordenados en World Challenge 5 libros para la biblioteca. Y uno de ellos justo vino a mi mente este fin de semana. Era un libro de un predicador escocés del siglo XIX llamado Alexander White. Su libro se llama Personajes de la Biblia. Alexander White, ese es su apellido, Personajes de la Biblia. La introducción es sobre Esdras y la oración por Alexander White me conmovió. Y esto es lo que escribe y es nuestra aplicación para hoy. Cuando Esdras se puso de pie para orar con la gente, dijo estas palabras. Alexander escribió estas palabras. Él dijo, si me conmueves con tu predicación, con tu oración o incluso con tu canto, primero conmuévete tú mismo. No puedes pararte y predicar algo que no te conmueve.
cantar algo que no te conmueve u orar algo porque es una actuación en ese punto. Sería actuación en ese momento si no está moviendo tu corazón. Y hoy quiero sonar la trompeta y prepararnos para la batalla porque me conmueve una pregunta que me he estado haciendo últimamente. Isaías, el profeta, comienza a gritar estas palabras. Él dice: sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. La Reina Valera dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti o para orar. Isaías está diciendo: ¿hay una persona que ore en este lugar? ¿Hay una iglesia que ore en tu país? ¿Un pequeño grupo de oración que pueda unirse para creer en Dios? Y lo que Isaías decía era que sin gente orando, el pecado encontrará su manera de tomar el control. Y Dios esconde su rostro. Parece que Isaías está diciendo que la oración se interpone entre una nación y el caos latente. Intercesión, esa palabra significa estar en la brecha, estar en medio. Es aquello que comienza a hacer que el caos retroceda. Así que hoy quiero tocar la trompeta para que la iglesia, una vez más, luche de rodillas. Ahí está la lucha por 1,000 millones de almas. Y esta es la pregunta que vino de una clase de seminario que yo hacía. Y es esta: ¿puede mi vida de oración abrir las puertas de la prisión? ¿Puede mi vida de oración abrir las puertas de la prisión? Oremos. Padre, en estos próximos momentos, Dios, he sido conmovido por esto. Me conmovió ese pasaje de Isaías. Y Dios, te lo pido hoy, muévete en nuestros corazones, muévete profundamente en nuestras almas hoy. En los siguientes momentos, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, les leeré una historia sobre la prisión y una reunión de oración, sobre una liberación milagrosa la noche antes de la ejecución de un apóstol, y cómo una reunión de oración en casa cambió la historia. Y luego quiero contarles sobre un intercambio muy acalorado que tuve con un profesor de teología. Es el capítulo 12 de Hechos al que quiero llevarlos, y leerles algunos versículos porque tengo que contarles esta historia, por cómo me conmovió y de dónde salió todo esto. Comenzando en el versículo 1, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en una cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. Con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua, tenía que poner tantos soldados porque la última vez que pusieron a Pedro en prisión, Dios intervino para liberarlo. Eso pasó la primera vez, así que ahora se aseguraba de que esta vez no hubiera una fuga de la cárcel en ese momento. Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, ahí venía la ejecución, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Estamos de acuerdo en que él se iba a asegurar de que este hombre no fuera a ninguna parte? Miren esto ahora. De repente, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Y así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. Es como ver una película, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, dice que de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», dijeron ellos. Pero ella, esta es la reunión de oración, orando por su liberación.
y ahora ni siquiera lo creen cuando pasa frente a ellos. Pero ella insistía en que así era y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba, ellos solo decían que era un ángel. Eso me habría asustado aún más. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¡Aleluya! Tuve una pelea acalorada por esta historia. Cuando estaba haciendo un trabajo de posgrado en un seminario, era la primera vez que tenía un debate intenso, en clase, con un profesor sobre este pasaje de la Escritura. Era sobre el poder de la oración y la soberanía de Dios. El hombre que estaba hablando en clase de teología creía que oramos porque se nos ordena hacerlo y no porque sintamos que algún cambio llegará o que ocurrirá algo diferente, sino porque es lo que se supone que debemos hacer. Tuve que preguntarle un par de veces por qué oramos. Solo oramos porque la Biblia lo dice. Fue entonces cuando ya no pude quedarme callado. La liberación de Pedro depende solo de la soberanía de Dios. No estoy descartando esa declaración. Pero olvidó algo importante que estaba pasando al otro lado de la ciudad y estaba dejando de lado que había una reunión de oración que estaba en curso por la liberación de este hombre. Se estaba llevando a cabo una reunión de oración. Solo le hice esa pregunta a mi profesora a la luz de la reunión de oración y el contenido de las oraciones. Y solo hice la pregunta, no intento hacer alarde aquí, no intento hacer eso, no paraba de hacerle la pregunta al profesor e incluso me hacía la pregunta a mí mismo. A la luz de la reunión de oración y el contenido de esas oraciones, ¿podría la historia estar enseñándonos algo sobre el poder de la oración? ¿Podría la historia decirnos algo diferente? ¿Podría ser que se supone que debemos conectar las dos cosas, la oración y la liberación del cautiverio, de estar encadenados? ¿Podría ser que Dios puso esa historia, esa reunión de oración allí mismo? Dije, es interesante. Y una vez más, era yo como estudiante. Dije, es interesante que Jacobo sea asesinado por Herodes, pero Pedro sea liberado por un ángel. Le dije, parece que la diferencia entre esos dos era la reunión de oración. Y yo solo estaba ahí presentando mi pregunta a la Escritura. Dije, ¿podría ser que Dios nos está desafiando a orar para lograr que se abran las puertas de las prisiones y para que las personas sean liberadas? Así que mi pregunta al doctor, y luego en mis notas tengo un signo de interrogación tras otro y otro, es esta. Simplemente pregunté esto. No se dijo por tener grandilocuencia o arrogancia, solo dije esto: si la iglesia no hubiese orado, ¿habría sido Pedro liberado? Esa era mi pregunta. Sin una reunión de oración, entonces Jacobo muere y Pedro muere al día siguiente. ¿O podemos aceptar que hay algo que cambia la historia y hace a este hombre libre de la esclavitud y de las cadenas y de la celda de la prisión? ¿Qué pasaría, me pregunto yo, qué pasaría si la vida de alguien dependiera de mi vida de oración? Y no mires a nadie en este momento, mira al frente en este momento. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que Dios puede romper las ataduras del pecado. Creo que Dios puede romper las cadenas que mantendrían cautivas a las personas. Yo creo que Dios todavía hace milagros hoy. Cuando oras, no sabes quién podría ser salvo, quién podría ser liberado, quién puede ser liberado, quién puede ser sanado. Recibí este correo ayer de uno de nuestros líderes en línea. Esto es lo que Brian me escribió. Dice, llamé a una mujer hoy para guiarla en oración antes de su bautismo programado. Fue esta mañana en Zoom después del primer servicio y esto es lo que descubrí. Escuchen esta historia. Michelle, en Florida, quien se está bautizando, nos ha seguido por 2 años en línea. En abril de este año, en medio del servicio, oraste por la sanidad de la congregación. Michelle sufría de una enfermedad hepática en etapa 4, junto con una forma rara de diabetes y una enfermedad terminal. Cuando dirigiste a la iglesia en oración por sanidad, ella se arrodilló y se ungió a sí misma, me encanta esto, con aceite de oliva. Solo se arrodilló, se puso aceite de oliva, oró junto con la iglesia para que Dios la sanara. Dijo que sintió que algo cambió. Ayer, era 23 de mayo, recibió su informe de laboratorio con una nota del médico.
Buenas noticias. Sus resultados son perfectos. No hay más enfermedad hepática ni más diabetes. ¡Aleluya! Hoy, sábado 25 de mayo, es su cumpleaños y lo está celebrando regocijándose con los resultados. Dios respondió la oración y el 25 de mayo, hoy, está emocionada por experimentar el bautismo. Ella se conectará y se presentará en una piscina inflable en su patio trasero. Como parte de la familia de Times Square, este va a ser un fin de semana increíble en el que Dios responderá oraciones. Fue D.L. Moody, el gran evangelista, quien dijo esto: prefiero poder orar que ser un gran predicador. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, sino a orar. Cada movimiento de Dios puede rastrearse hasta una figura arrodillada. Siento que las 4 palabras de la historia, hacía oración por él, cambia el resultado de la historia de Pedro. Esas 4 palabras, hacía oración por él, oración por ella, oración por tu hijo, oración por tu hija. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente por él. Uno de mis mentores espirituales, el doctor Leonard Ravenhill, dijo estas palabras: los hombres que más oraron fueron los que más lograron. Es un llamado a orar. Eso me lleva a esta pregunta: ¿puede mi vida de oración abrir las puertas de la prisión? Me pregunto a mí mismo, ¿hay prisioneros que no han sido liberados porque yo no he orado? Hay sanidades y salvaciones que necesitaron oración y a veces, debido a mi trabajo, no he orado. Hay esclavitud sin oración, cautiverio sin oración, que están reteniendo a la gente. Y seguí pensando, incluso lo que dijo A.W. Tozer, dijo: desear avivamiento y al mismo tiempo olvidar la oración y la devoción es desear un camino e ir por otro. Tiene que ser una vida de oración. Esto es importante, especialmente conociendo el poder de la oración. Justo al final de la calle en la Universidad de Columbia, lo crean o no, se sabe que es verdad. Los investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un estudio con 200 mujeres en clínicas de fertilización in vitro en Corea, desconocidas para las pacientes y sus médicos. Esto es de Columbia, al final de la calle. Dicen que se llevaron a extraños y grupos de oración de los Estados Unidos, Canadá y Australia, y les pidieron que oraran por la mitad de las mujeres para que quedaran embarazadas. Y la otra mitad seguiremos y llevaremos a cabo el experimento. ¡Fue increíble! Esto es lo que dicen, para sorpresa de los investigadores. Dicen que de las mujeres por las que oraron, el 50% quedó embarazada. El 50% es la Universidad de Columbia la que dice esto. Es increíble que tengamos a la Universidad de Columbia diciéndonos lo que la iglesia debe saber hoy. Mientras celebramos a nuestras Fuerzas Armadas y pensamos en esas familias cuyos miembros dieron su vida por su país y por la nación, les decimos gracias por lo que han hecho por este país y por defender la libertad hoy. Les damos las gracias por eso. Estaba leyendo la historia en el Wall Street Journal de que hace más de 80 años los aliados se estancaron en el frente occidental de Alemania y se avecinaba otro invierno sangriento. Y dicen que el general George Patton, comandante del Tercer Ejército de Estados Unidos, estaba en un estado de confusión. Sus fuerzas, que habían pasado a través de Francia, ahora estaban sufriendo y atrapados en el barro, literalmente en el barro, y necesitaban que el clima cambiara. Y el 8 de diciembre, el exasperado Patton le pidió a su capellán principal que creara una oración por buen clima. Así que ordenó que 250,000 copias fueran distribuidas a cada hombre del Tercer Ejército. Así que para el 14 de diciembre se entregaron tarjetas de oración a 20 divisiones de las fuerzas aliadas. 250,000 soldados tenían las tarjetas de oración. El momento era perfecto. 2 días después hubo un aterrador bombardeo de las líneas aliadas en las zonas densamente boscosas de Alemania. La campaña más mortífera de esa guerra estaba comenzando, la batalla de las Ardenas. Y Patton le dijo esto a sus hombres: escuchen, oren cuando conduzcan, oren cuando peleen, oren cuando estén solos, oren con otros, oren de noche y oren de día. Y le dijo a los 500 capellanes la orden: asegúrense de que sus hombres estén orando.
Gracias a Dios por la Universidad de Columbia. Gracias a Dios por Patton. Y esto es lo que dice. El 23 de diciembre, los cielos se despejaron, permitiendo una masiva fuerza aérea aliada que causó estragos en las Fuerzas Armadas alemanas. Y a finales de enero de 1945, un mes después, empezaron a ver que toda la guerra había cambiado porque los hombres creían en la oración y que Dios podía hacer algo milagroso. Así que me preguntaba, ¿yo puedo creer así? ¿Puede mi oración abrir la puerta de una prisión? ¿Puede mi oración despejar los cielos? Las prisiones y las cadenas que pesan sobre la gente hoy deben romperse. Atentos, ¿qué tal si solo por un momento ahora mismo los que nos ven desde unos 60 o 70 países ahora, creo que hay más de 60 naciones y 44 estados viéndonos. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, ¿levantarías la mano ahora? ¿Por qué no solo oramos ahora? Vamos, solo levanta las manos, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a orar ahora porque creemos que Dios es capaz. Dios, que la oración sea el cambio de la historia hoy. Dios, creemos en milagros aquí y alrededor del mundo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hechos 12, Herodes arresta a dos figuras claves de la historia, Jacobo y Pedro. Los encarcela a ambos. Jacobo es condenado a muerte por la espada y Pedro está esperando por su ejecución. Pero parece que las escrituras querían que rastreáramos la liberación de Pedro hasta una reunión de oración casera. Y parece que no es por accidente que el Espíritu Santo pusiera en las Escrituras que había una reunión de oración para la liberación de Pedro. ¿Podría la historia de Hechos 12 mostrarnos dos escenarios de dos personas en prisión? Y hago esta pregunta, ¿los retuvo la misma persona en esa situación? ¿Y qué sucede realmente cuando una iglesia comienza a orar? Podría ser que Dios dice, quiero que vean lo que puede pasar. Las cadenas pueden caer, las puertas pueden abrirse, los cielos pueden despejarse, los milagros pueden suceder. Ahora estoy seguro de que Pedro hubiese sido asesinado. Y en la víspera de su muerte, la reunión de oración superó las malas intenciones de Herodes. Porque dice que la iglesia estaba haciendo ferviente oración. En Hechos 12:5, ferviente oración a Dios. No dejo de pensar en la palabra fervor. Fervor me recuerda incluso lo que dice el capítulo 5 de Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz es una palabra interesante, significa estirarse. Era la descripción de un corredor cuando llega a la línea de meta y se estira para ganar. Incluso un diccionario dice que podría significar algo como un potro de tortura que estiraba a una persona, llevando sus extremidades a un punto donde no podía soportarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia se estira a sí misma en oración? ¿Qué pasa cuando se convoca a una reunión de oración? Lo dice en el versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia ora? Las cadenas caen, las puertas de prisión se abren, los guardias asesinos son cegados y una pequeña reunión secreta de oración se regocija por lo que Dios ha hecho. Miren lo que sucede cuando una iglesia ora, y usemos la palabra fervientemente. 1. Las oraciones fervientes pueden vencer las malas intenciones de los demás, de aquellos que pueden haber planeado o conspirado en tu contra, de aquellos que han venido ya sea de un trabajo o ya sea de un campus. Esto es lo que he aprendido. No importa lo que estén tramando contra nosotros, la oración puede ser aquello que aleja el mal de nosotros, las malas intenciones del hombre. Las oraciones fervientes pueden abrir las puertas de la prisión y hacer que las cadenas caigan. Quienes están atrapados en adicciones y mentalidades, depresión, creo que la oración puede liberar a las personas. Las oraciones fervientes pueden ser contagiosas y creo que pueden motivar a la iglesia a orar de nuevo. Contar los testimonios de lo que pasa cuando la gente ora. Y finalmente, las reuniones de oración ferviente pueden llamar a los jóvenes al ministerio. Aquí hay una observación. ¿Saben quién está en esa reunión? ¿Que escuchó el llamado a la puerta? ¿Saben quién estaba en esa reunión de oración, en esa pequeña reunión al otro lado de la ciudad? Escúchenlo, él iba a ser el tercer miembro del primer grupo
misionero que iba a salir serían Pablo y Bernabé. Y miren esto. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Ese joven vio el milagro, vio el poder de la oración. Y dice al final de ese capítulo, en el versículo 25, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo en el primer viaje misionero a Juan, llamado también Marcos, el chico. En la reunión de oración estaría con el equipo que iría en el primer viaje misionero. No sabes lo que pasará en una reunión de oración. No sabes quién puede ser llamado cuando una iglesia comienza a orar. Estirémonos un poco. El pastor Patrick habló de esto antes. Vamos a ir esta semana, la semana que viene, el sábado y domingo. Pedimos a la iglesia de todo el mundo que se una. Les pedimos a los que nos ven desde todas las naciones, únanse a nosotros el sábado y el domingo, cuando comencemos a recorrer las calles de nuestra ciudad y orar por avivamiento y el mover de Dios. Únanse a nosotros cuando comencemos a hacer eso. La caminata global de oración de Times Square Church será el viernes y el sábado, y la oración y el ayuno nos va a estirar, te va a estirar estar aquí mientras oramos cada noche para que Dios comience a hacer algo. Es un desafío para todos nosotros en todo el mundo. ¿Podría una reunión de oración sacar a alguien de la cárcel? ¿Podría la nuestra? ¿Podría Times Square Church? Estoy leyendo un libro interesante. No les pido que lo lean, y yo creo que la premisa es increíble. Creo que pararé ahí, pero creo que es interesante. Se llama la juvenilización del cristianismo. Últimamente me he asombrado al ver lo que le está sucediendo a la iglesia en nuestro país. Ver a los pastores montar montañas rusas en los escenarios y tocar música secular mientras se suben a una montaña rusa en el escenario. Estoy asombrado de ver cómo pastores entran en autos grandes cortándose el cabello durante el sermón. Pastores comiendo McDonald's o arreglándose las uñas, haciéndose la manicura. Mientras hacen esto, Dios nos ayude. Solo quiero decir, deténganse y solo oren. Que Dios obre los milagros en su iglesia. Amigos, esto es, y Él llama esto juvenilización del cristianismo. Él lo llama la iglesia adolescente. Escuchen esto. Está tomando los patrones de un adolescente en nuestra iglesia hoy. Él dice, los servicios de la iglesia están perdiendo algo a medida que comienzan a descender para convertirse en una iglesia de niños. Escuchen esto. Dice que los adolescentes tratan de ser diferentes y todos terminan siendo iguales. Tienen el mismo cabello, la misma ropa, los mismos zapatos. Y yo los veo. Estaba en el aeropuerto de Newark subiendo a un avión. Me estaba subiendo al primer vuelo y vi a 15 jóvenes adolescentes subiendo al avión. Todas tratando de ser diferentes y todas se veían iguales. Todas llevaban Uggs, sudaderas, todas llevaban una almohada con el mismo corte de cabello y una manta, y todas se sentaron y tomaron su teléfono. Y yo pensaba, y luego fue divertidísimo, y justo después de ellas un grupo de judíos detrás de ellas. Y yo dije, los judíos parecen más normales que las niñas. No podía creerlo mientras lo veía. El autor dice que cuando alguien cumple 13 en la adolescencia comienza a cambiar biológicamente, pero eso le está pasando a la iglesia. Es una iglesia adolescente hoy. Dicen que todos se vuelven conscientes de sí mismos. Empiezan a vestirse igual. Comienzan a compararse, incluso dice que son padres y adultos en energía. Dice que gran parte de su enfoque ahora está en las relaciones que tienen. Intentan alcanzar un estatus entre sus pares y sentirse bien consigo mismos. Ni siquiera lo llaman un servicio de la iglesia, sino una experiencia de adoración. Ahora. Y amigos, yo empecé a darme cuenta de que cuando la iglesia ora, el circo se detiene. Si la iglesia simplemente ora, se dan cuenta de que no necesitamos accesorios, necesitamos la presencia de Dios de nuevo en la casa de Dios. Mateo 9 me dice que se necesitarán intercesores y obreros en estos días. Escuchen lo que Jesús dijo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan esa
es la referencia a la oración. Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros, trabajadores a su cosecha. Jesús dijo, necesitamos orar y necesitamos obreros. La oración es un arma que se ha guardado en los ministerios y las denominaciones prefieren idear fórmulas y manuales en lugar de orar. Billy Graham tenía razón. Para volver a levantar a las naciones, primero tenemos que hacer que la iglesia se arrodille. Es cierto. Yo me encontré con esto esta semana. Les hablaré de un avivamiento del cual leí. De los años 1949 al 53 es el avivamiento de las Nuevas Hébridas. Todo comenzó con dos mujeres que oraron y creyeron por su país, por su isla, que está justo al lado de Escocia, llamada Hébridas. Por un milagro, dos ancianas, escuchen esto, dos ancianas, Peggy y Christine Smith. Una tenía 84 y la otra tenía 82. La cosa se pone peor. Una de ellas tenía 84 y era ciega, y la otra 82 y estaba lisiada. E iniciaron una reunión de oración porque se enteraron de que ningún joven asistía a la iglesia. Así que decidieron orar 2 veces por semana, martes y viernes. Se arrodillaron a las 10 de la noche y permanecieron de rodillas hasta las 3 de la mañana, creyendo que el avivamiento tendría lugar. Dicen que Peggy empezó, ella es la que estaba lisiada. Peggy tuvo una visión en la que la iglesia estaba llena de jóvenes. Persuadieron a su ministro y a 7 diáconos para que oraran con ellas. Y una noche de noviembre, un joven comenzó a orar con ellos y comenzó a clamar: Dios, están mis manos limpias, ¿es mi corazón puro? En ese momento todos cayeron al suelo y le pidieron a Dios que los limpiara. En cuestión de minutos, 3 ancianos también cayeron. El ministro y los otros intercesores fueron movidos por la convicción y se dieron cuenta de que la santidad y la piedad era lo que Dios estaba exigiendo de ellos. Finalmente hablaron con un joven llamado Duncan Campbell para que viniera y celebrara una serie de reuniones. Escuchen esto, el 13 de diciembre de 1949, al final de la reunión todos se habían ido. Fue solo una pequeña reunión y el diácono le dijo a Campbell: Duncan Campbell, no te desanimes, Dios está con nosotros. Él se abrirá paso. Oigo el estruendo de las ruedas de los carros del cielo. Comenzó a orar y luego, 5 minutos después, mientras este hombre comenzaba a orar, les dijeron que 5 jóvenes le habían entregado el corazón a Dios y él estaba feliz, pero sabía que no era suficiente, que Dios quería hacer algo. Así que comenzó a orar y de repente el hombre regresó y dijo: Señor Campbell, algo maravilloso ha pasado. Orábamos para que Dios derramara agua sobre nuestra isla, aquí en Nuevas Hébridas. Y así pasó. ¿Vendrías a la puerta? Escuchen esto ahora. A las 11 de la noche la reunión había terminado. 5 jóvenes se salvaron. Miraron por la puerta y vieron a 700 personas reunidas en la puerta. Escuchen esto. Por un poder, dicen ellos, que no podían explicar. El hambre se apoderó de ellos. La reunión se prolongó hasta las 4 de la mañana. Decían que los hombres fuertes estaban inclinados. Cada salón grande que antes estaban vacíos, literalmente se llenaron a medida que los jóvenes comenzaron a correr a la iglesia. Otros que se habían ido a la cama fueron despertados por el Espíritu y se vistieron y sintieron que debían ir a la iglesia. En las siguientes noches, cientos de personas se reunieron en diferentes lugares, iglesias, graneros, campos. Hubo reuniones al mediodía y la gente se reunía y oraba por horas. Y continuaba hasta que miles y miles y miles de personas venían a Cristo. Dijeron que era tan notable que incluso se experimentó en una casa. Fue un temblor como si hubiera un terremoto. En un momento la señora dice: escuché música celestial que entraba a la casa y todo lo que encontraba eran mujeres clamando a Dios. Era Dios moviéndose. Recuerden siempre que una persona dijo: la historia guarda silencio acerca de los avivamientos que no comenzaron con oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tengo un amigo que fue parte de mi vida en los primeros años del ministerio y él tenía un letrero en su puerta y yo tenía que verlo todos los días. Y simplemente decía esto: hay que orar el precio. Orar el precio. El versículo al que nos hemos estado aferrando como iglesia ha sido el Salmo 56:9, que dice: el mismo día que clamo por ayuda, el rumbo de la batalla cambia. Mis enemigos huyen y lo único que sé, Dios está conmigo. Esto es orar en la batalla.
Esta historia era de dos mujeres de 80 años que libraron una batalla por su isla y cambiaron el rumbo. La iglesia libró una batalla por la vida del apóstol Pedro y cambiaron el rumbo. Los cristianos luchan mejor de rodillas. Tener el arma de la oración y no usarla me recuerda a un estudio que estaba haciendo del libro de Jueces. Y había una tribu en el libro de Jueces a la que cada vez que iban a pelear nunca la llamaban. Jefté no los llamó, ni Gedeón, y la gente se enojaba. Miren esto ahora. Jueces 12, Jefté el juez no los llamó. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Gedeón hizo lo mismo. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Nadie llamaba a este grupo en todo el libro de Jueces porque tenían una reputación que los precedió. Y David en los Salmos, el salmista, nos muestra cuál es la reputación. Aquí está, Salmo 78, 9. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron la espalda el día de la batalla. Tenían el arma, pero nunca la usaron. Nunca dieron el paso. Estaban equipados. La oración es un arma. Es una flecha que es disparada al cielo. Tienes el arma para cambiar el rumbo de la batalla. Y sin embargo se queda ahí sin usar cada mañana. Dios dice: da el disparo. Usa el arma. Hay una batalla en curso. Da el disparo. Tal vez Dios sanará. Tal vez Dios liberará. Tal vez Dios diga: da el disparo justo ahora. Solo ahora. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Cuando veo una batalla, digo: oh Dios, ayúdame a librar esa batalla. Terminaré diciéndoles por qué oramos. El motivo por el que oramos, porque esa batalla que viene exige una iglesia que ore. Para estar aquí en la encrucijada del mundo en Nueva York, amigos, necesitamos una iglesia de oración. Tenemos que usar nuestra arma. Necesitamos orar. Que Dios no permita que teniendo esta arma decidamos no usarla nunca. Que no oremos con nadie. No sé si sabían esto mientras los músicos vienen. La iglesia de Times Square la semana pasada estuvo en el New York Post. El título del artículo en el New York Post era este: Andrew Lloyd Webber sueña con comprar este famoso teatro, el mejor escenario de Broadway. Les leeré sobre esto, lo que escribieron en Estados Unidos. Andrew Lloyd Webber es mejor conocido como el compositor del Fantasma de la Ópera, Cats, Sunset Boulevard y otros musicales populares. Pero en Londres también tiene la reputación de ser propietario de un teatro. Pero hay un edificio al que le ha echado el ojo durante años. El Teatro Mark Hellinger, en la calle 51 y Broadway. Les diré esto: es aquí. Y algunos dicen: ¿de qué se trata esto? ¡Eres tú! Algunos de ustedes. Webber intentó comprar la iglesia de Times Square con algunos inversionistas. Él dice en el artículo: nunca he oído hablar de Mark Hellinger, escribe el autor. Eso es porque hoy la casa de 1600 asientos donde mi bella señora y Jesucristo Superstar de Lloyd Webber, que apareció en este escenario, es ahora la iglesia de Times Square. Un lugar de culto interdenominacional justo al otro lado de la calle Wicked. Me encanta estar al otro lado de la calle de Wicked. Dice: es una de las propiedades inmobiliarias más deseadas del vecindario. Y la iglesia de Times Square ha ocupado ese teatro Hellinger desde 1989. Webber dijo que es el mejor escenario de Broadway. Contado en exclusiva al Post en una entrevista, dijo que es la casa principal para musicales y que todo el mundo ha tratado de comprarla. Los poderosos, escribe, han tratado de sacar ventaja del teatro Hellinger. Bien, voy a leer dos citas del artículo. Cita número 1, esto es al final. Dice que todo el mundo ha tratado de comprarlo y luego dice esto: pero todos los que han ido en contra de Dios se han rendido. Eso está en el artículo. Es del artículo.
De acuerdo, ahora tienen que escuchar esta última parte. La última línea, mírenla. El pastor allí, ese soy yo. Dijo Lloyd Webber del pastor Tim, solo tiene un órgano, un pequeño escenario, él y un micrófono, y probablemente supera a todos en Broadway. Déjenme ayudarlos por un momento. No es un órgano, no es un micrófono, no es un escenario. Aquí va. Tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Tenemos a Dios en este lugar. Eso es lo que tenemos. Aleluya. De pie todos y alabémoslo por un momento. Aleluya. El mismo día que clamo por ayuda, el rumbo de la batalla cambia. Lo siento, Andrew Lloyd Webber. Tienes una iglesia de oración aquí. No es un órgano, no es un micrófono, no es un escenario, no es un coro. Es Dios que responde a la oración. Es un Dios que responde a la oración. Eso es lo que es. Se los aseguro. Él cambia el rumbo. No puedo decirles cuántas veces he escuchado esta historia. Entré a la iglesia y no podía parar de llorar. Entré y no podía parar de llorar. Entré y no podía parar de llorar. Esa es la presencia de Dios. Que eso nunca se detenga. Nunca seamos orgullosos y nunca busquemos fórmulas. Que nunca busquemos nuestro propio ingenio. Y se los aseguro, a los músicos y a todos los demás, una vez que ponemos nuestra huella en ellos, se acabó. Se acabó. Una vez que pones tú, una vez que pongo mis huellas, se acaba. El espectáculo tendrá que hacerse más grande. Luego vendemos el teatro. Pero si su presencia está aquí, les digo que capta los corazones de la gente. Creo que cuando entran en este teatro, algunos de ustedes están aquí hoy viendo en línea. Dios ya ha cambiado el rumbo de la batalla. Estás en un asiento por el que ya se ha orado esta semana. Solo toca el asiento a tu lado. Hemos orado por ese. Y el palco por allá, hemos orado por ustedes. Le hemos pedido a Dios que capte su atención para que el Espíritu Santo se apodere de ustedes hoy. Al estar aquí, la marea ha cambiado. ¿Por qué? El trabajo se hizo en oración, se hizo en una reunión antes de que ustedes vinieran. No dependo de un sermón o una canción. No dependo de un coro o de un especial, dependo del Espíritu Santo. Se hizo antes de que llegaran aquí. Es algo que hicimos. Le doy gracias a Dios por la práctica. Gracias a Dios por todo esto. Gracias a Dios por el estudio. Pero les digo que el trabajo se hizo, el rumbo cambió en oración. Hemos orado por ti. Estamos en un lugar no para entretenernos, sino para encontrarnos con Dios. Dios, ¿puede mi vida de oración abrir las puertas de prisión? ¿Confiarían en mí para orar por alguien que está encadenado en esclavitud? ¿Confiarían en mí? Hay un fuego en mi corazón. Y alguien aquí que solo se mueve a orar. En algún lugar un hombre está siendo retenido para ser ejecutado y una iglesia ora. No tenemos que cruzar la ciudad. Todo lo que hay que hacer es salir de esas puertas. La gente necesita ser liberada. Estando en este lugar hoy, hemos orado para que tú estés aquí hoy. Hemos orado para que estés aquí. Algunos tienen abuelas y madres, familiares que dicen, Dios, llévalos a la iglesia hoy. Dios, llévalos a la iglesia hoy. Y de algún modo durante el Día de los Caídos decidiste
ir a la iglesia y estás sentado aquí hoy, tal vez nos visitas de otro país, otro estado. Tal vez le preguntaste al conserje del hotel en el que te hospedas, ¿hay algún servicio religioso? Y te enviaron aquí. Hay personas que han entrado a este edificio pensando que iban a ver un show y se encontraron con Dios. Hay personas que iban a ver Wicked y vieron al otro lado de la calle una iglesia y se convencieron y dijeron, no voy a Wicked, mejor voy a la iglesia hoy. Vinieron a la iglesia y nacieron de nuevo en la iglesia. ¿Cómo sucede eso? Ese es el Espíritu Santo que atrae a la gente. Es como Nuevas Hébridas. Es como lo que Dios hizo a través de una reunión de oración en Jerusalén, cuando la mala intención de un rey iba a quitarle la vida a Pedro, pero una iglesia oraba. Estamos orando por ti hoy. ¿Inclinarías la cabeza por un momento? Eres un milagro hoy, solo por estar aquí o viendo, ya sea que veas desde Malasia o Corea del Sur, ya sea que veas en línea desde Somalia. ¿Y qué tal los que nos ven en Líbano, Polonia y Alemania? A los del Reino Unido, a los que ven desde Texas hasta Florida, Carolina del Norte, desde Maine hasta Washington, incluso Ohio y Michigan. Dios te está llamando. Se ha hecho una oración por ti. La oración está cambiando el rumbo de la batalla. Y creo que ha habido reuniones de oración toda esta semana que van a abrir las puertas de las prisiones. Las cadenas van a caer hoy. Y sientes la presencia de Dios. Dios quiere que regreses a Él hoy. Dios quiere tu vida. Te estoy invitando hoy para terminar ese milagro de la oración. Deja que las cadenas caigan, que se abran las puertas de la prisión. Deja que el milagro entre y cambie tu vida. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz para liberarte. Para liberarte. Y es posible que hayas entrado aquí arrastrando los pies, con cadenas internas, con una mente que ha estado encerrada en la depresión o una crisis de identidad sin saber ni siquiera de qué género eres o quién eres. Intentas averiguar quién eres viendo redes sociales y estoy aquí para decirte quién eres hoy. Has sido hecho a la imagen de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Escucha, eres el amado de Dios. Él envió a su Hijo a morir por ti, para romper esas cadenas. Él vino a romper el poder del pecado, como dice el viejo himno, y liberar al prisionero. Su sangre puede limpiar las faltas. Su sangre me ha limpiado. Y hoy podría ser liberado. Hoy podría ser un día en el que se abran las puertas de prisión. Hoy podría ser un día en el que las cadenas caigan. Y comienza con el día de hoy siendo tu segunda fecha de nacimiento. Nacimiento espiritual. ¿Saben cómo sucede eso? Con una oración. Con una oración. Dios te ha equipado, solo debes clamar a Él. Oh Dios, entra y cámbiame de adentro hacia afuera. ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Nacer de nuevo? Tal vez nunca hayas escuchado eso. No es algo que la iglesia... Es palabra de Jesús. La dijo en Juan 3:3. Ningún hombre puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Pastor, ¿qué significa? Jesús dijo que así como tuviste un primer nacimiento, físicamente, tu fecha de nacimiento, necesitas un segundo nacimiento espiritual. ¿Cómo sucede? Me encanta decirle a la gente que son 3 simples pasos. 1. Admitir que somos pecadores. Admitiendo que todos estamos rotos, empezando por mí. Tengo una condición llamada pecado que no puedo arreglar por mí mismo. No hay un programa, no hay una receta, no hay una promesa que hacer, un sacerdote, un pastor, una sinagoga o una mezquita que pueda liberarme. Tengo una condición llamada pecado que yo no puedo arreglar. Una persona lo dice así: nuestro error no necesita corrección, nuestro pecado necesita un salvador. No es una segunda oportunidad, sino un segundo nacimiento. ¿Cómo sucede eso? El segundo paso, creer. Cree que Dios envió a su Hijo hace 2000 años para cambiar y arreglar esa condición pecaminosa. Es el peor caso de maltrato infantil en la historia de la humanidad.
que Dios envió a su Hijo a sufrir como lo hizo, a morir en la cruz, y luego decirte a ti que tienes que hacer todas esas cosas para ir al cielo. ¿Por qué tendría que morir Jesús? Pero vino a sufrir la muerte que yo debía sufrir, vivir una vida que yo no podía, y darme una recompensa que no merezco, el cielo y el perdón. Y 3, confesarlo como Señor. Esa frase, confesarlo como Señor, cambia todo de una religión a una relación. La religión dice, preséntate en tu edificio religioso durante 1 o 2 horas. La relación dice, Dios tiene todos los días de la semana. Señor significa que Él es el jefe, Romanos 10 del 9 al 10. Tiene poder de veto, puede vetar cualquier cosa, puede vetar una relación y puede vetar lo que puedes ver o pensar y decir, esa no es la forma de pensar, vas a pensar de una nueva forma. Puede cambiar el rumbo hoy, ser tu nueva fecha de nacimiento, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Una oración puede iniciar un terremoto, el rumbo cambia hoy. Si estás aquí hoy dices, Pastor Tim, necesito a Dios en mi vida. No te estoy invitando a ser miembro de una iglesia, una religión o una denominación, sino caminar en una relación con Jesús mismo. Hoy puedes nacer de nuevo. Este podría ser tu segundo nacimiento. Si estás aquí hoy, anexo, campus de Jersey, aquí en persona o alrededor del mundo, si dices, cuando haga esa oración para nacer de nuevo, Pastor Tim, ¿me incluiría en ella? Lo necesito en mi vida hoy. Eso puede pasar ahora. Si ese es tu caso, sin ninguna duda, levantarías la mano y dirías, inclúyeme en esa oración. Levanta la mano lo más alto que puedas. Quiero asegurarme de ver esas manos. Sí, 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 sí. Allí, allí, allí. Sigan así, quiero verlos. Palco, sí. Palco adelante, solo salúdame. Sí, sí. Sí, veo la mano agitándose allá arriba. Sí, sí. Los que están allá arriba. Escuchen, esto es lo que vamos a hacer. Quiero hacer una cosa, sé que viene el bautismo, por lo general me encuentro con todos aquí abajo, pero hoy no puedo porque nos vamos a preparar para el bautismo ahora. Pero quiero que todos hagamos esta oración juntos. Podemos todos comenzar hoy a orar en voz alta. Vamos, únete a todos los que levantaron la mano. Anexo, Jersey, en todo el mundo. Oren conmigo con estas palabras. Amado Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en esa cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa y moriste por ello. Te enfrentaste al infierno por mí para que yo no tuviese que ir. Resucitaste de entre los muertos para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me aparto de mi pecado para nacer de nuevo. Vamos, en voz alta. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi ayudante y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Ahora escuchen,